clase pasada hablamos de la clasificación de las faltas, ¿cierto? Dijimos que habían faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. Que las faltas gravísimas acarreaban una sanción consistente en la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, inhabilidad general. Que si era una falta grave, la respectiva sanción es la suspensión con inhabilidad especial para ejercer cargos públicos. Y que si la falta era leve, pues hablábamos de las multas. Hablamos también de la desproporción que hay en la dosificación de la sanción de los policías respecto de los demás servidores públicos. Entonces vimos que en algunos casos incluso estas sanciones son 6 veces más altas. ¿Ahí me están escuchando? Por favor me confirman si me están escuchando bien. Sí, doctor, se me está escuchando bien. Listo. Voy a intentar compartirles la diapositiva para que nos enfoquemos en lo de hoy. La vez pasada alcanzamos a ver, la última clase alcanzamos a ver algunas faltas disciplinarias, específicamente faltas gravísimas, descritas en el artículo 45 de la ley 2196. Alcanzamos a ver, si no estoy mal, hasta la falta descrita en el numeral octavo. Hoy está el compañero que me estaba colaborando la vez pasada con la lectura. Buenas noches, sí señor. ¿Cómo es que su apellido, comando, me recuerda? Espitia, me salto. Spitia. Muy bien, muy bien. Me confirman si ven la diapositiva. Ahí ya se las estoy compartiendo. Confírmeme si la ven. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Listo. Listo. Entonces, vimos entonces la desproporción en la dosificación de las sanciones de las faltas disciplinarias de los policías. Vimos algunas faltas disciplinarias y sus repercusiones. Dijimos que no las íbamos a ver todas, son más de 50, porque algunas no ameritan explicación, el texto es bastante claro, y otras pues casi que no, en la práctica casi no se ven. Las que yo seleccioné son como las que más se presentan y con las que más problemática tiene el policía. Entonces, compañeros, si ya tenemos ahí la lectura, nos vamos al numeral 13 del artículo 45 de la 2196. Numeral 13. Buenas noches. Numeral 13, del artículo 45, falta gravísima. Cuando se está en desarrollo de actividades del servicio, realizar actos o prácticas sexuales de manera pública o dentro de las instalaciones policiales. Bueno, en esta incurren los policías a veces en ocasiones se ha malinterpretado esta causal de falta gravísima, ¿no? En recientes pronunciamientos ha tenido mucha discusión qué viene siendo un acto sexual en presencia del público, qué viene siendo un acto sexual, ¿no? Se deja esas dos palabras, acto sexual, al arbitrio, a la interpretación del ente disciplinador, y muchas veces el ente disciplinador pues va mucho más allá de lo que realmente se consideraría un acto sexual, ¿no? Conocí hace poco un caso de una señorita patrullera en Medellín, en un servicio estadio que estaba por los alrededores del estadio,
le llegó el novio, estaba de civil, no sé si también era policía o no, pero en ese momento estaba de civil, y pues se despidió muy amorosamente, lo llamaría yo, se despidió muy amorosamente del novio, le dio pues su respectivo beso en la boca, y el señor, al despedirse de la señorita patrullera, le da una palmada en la nalga. Entonces esto fue grabado y se interpretó como actos obscenos o sexuales frente al público. Se abrió un proceso disciplinario y sancionaron a la señorita patrullera. Entonces, para que tengan cuidado, ¿no? Claro que es que hay unos que son descarados. Por aquí también en Medellín encontraron otros en un CAI, un par de uniformados en una patrulla satisfaciendo sus necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, falta gravísima, destitución total. Pasemos a la siguiente, a la 17, por favor, 17. Numeral 17. Causar daño a su integridad personal, permitir que otro lo haga, realizarlo a un tercero, fingir dolencia, discapacidad o muerte para obtener el reconocimiento de una pensión, excusa médica o prestación social en beneficio propio o de un tercero. En esta se incurre muy frecuentemente. Yo no sé si ustedes vieron un video que también se hizo viral de una patrulla que conoció un caso, no sé en qué parte del país parecía ser la costa, pero no sé específicamente dónde fue, donde estaba una patrulla conociendo de una riña entre dos femeninas. Y la patrulla como que espera a ver qué pasa, espera que se agredan, no interviene en forma oportuna, y el resultado de la operación 901, una de las chicas entra a la residencia, saca un arma de fuego y le dispara a la otra. Entonces, mire la que ahí está descrita taxativamente y muchas veces se lee a la ligera, pero ahí está como falta gravísima. Entonces, si el policía conoció el procedimiento y esperó un poquito a ver qué pasaba, no intervino cuando debía, y producto de esa espera se agrede a un ciudadano, pues mire que es una falta gravísima y la sanción es destitución. Volvamos a leer al principio, comando. Causar daño a su integridad personal, permitir que otro lo haga, Ahí. realizarlo a un tercero. Exactamente. Entonces, permitir que se le haga daño a otra persona, ahí está. Cuando el policía se deja agredir, ojo con esta. Usted como policía, hay un ciudadano que está demasiado agresivo y usted permite que ese ciudadano sea agresivo y que lo lesione físicamente. Usted lo está permitiendo. Usted teniendo elementos necesarios para impedir ese comportamiento. ¿Qué elementos? La fuerza. El uso de la fuerza es legítimo. Usted está siendo agredido. Ahí usted está facultado para utilizar la fuerza. Si usted permite que ese ciudadano lo agreda, si usted en una forma, no sé cómo llamarla, pasiva, podría ser, permite que lo agredan y le causen unas lesiones, eso es falta disciplinaria. Y no solo puede tener repercusiones para cuando vaya a ser valorado por medicina laboral, porque eso se toma como si usted, mire que dentro de la misma falta está el hecho de que usted se autopropine lesiones para adquirir indemnizaciones. Ese es el sentido de ese numeral. Volvámoslo a leer completo para que lo entendamos bien. Causar daño a su integridad personal, permitir que otro lo haga, realizarlo a un tercero, fingir dolencia, discapacidad o muerte para obtener el reconocimiento de una pensión, excusa médica o prestación social en beneficio propio o de un tercero. Clarísimo, el sentido de ese numeral es evitar que hayan lesiones susceptibles de indemnizaciones. Ese es el sentido de esa falta disciplinaria descrita en el numeral 17. Está clarísimo. Pasemos al numeral 21. Numeral 18.
a título particular o a través de terceros servidos de asistencia, representación o asesoría en asuntos concretos de los cuales conoció el ejercicio de su cargo o funciones. Póngale mucho cuidado a esta porque muchas veces el policía incurre en esta a diario, por buena gente, por ir a hacer más, hace menos. Entonces usted no puede ir más allá de lo que la ley le permite. Muchos policías se ponen de buena gente a darle asesorías a las personas, asesorías que no les compete. El policía no es un asesor. El policía simplemente está para ejecutar la ley cuando esta misma se lo permite, o para impedir que se cometan ilícitos. Pero muchas veces el policía, por buena gente, por querer hacer más, se pone a dar información que no debe, o se pone a asesorar a los implicados en X o Y delito o procedimiento, y mire que es una falta gravísima, cuya sanción es la destitución. Les voy a contar un caso de un señor subintendente del departamento de policía de Boyacá. Él conoció un caso de una captura en flagrancia por un homicidio. Hizo el procedimiento que tenía que hacer, puso a disposición de la fiscalía, etcétera, etcétera, todo muy bien. Pero cometió el error que después de que puso a disposición al sujeto, se puso a hablar con los familiares. Y es normal que los familiares acudan al policía porque es de las primeras autoridades que están ahí involucradas. Le preguntaron que si sabía de un abogado, que qué debían hacer, que mire, que una cosa, que la otra, que los ayudara. Y él se puso de generoso a contactar a un abogado, una abogada más exactamente. Pues proceso disciplinario. Vino el proceso disciplinario y mi policía no tiene por qué estar haciendo eso. O sea, la función de él terminaba cuando puso a disposición de la fiscalía al detenido. Pare de contar. Pero él, por hacer más, hizo menos. En este momento ya le salió la resolución de retiro. En primera instancia, destitución e inhabilidad de 5 a 10 años. Segunda instancia, ante la inspección delegada, destitución e inhabilidad de 5 a 10 años confirmada. Ya le salió la respectiva resolución de retiro y pues ahí lo que tendrá que hacer será acudir a lo contencioso administrativo. Pero mire el problema tan grande en el que se metió por ponerse a dar asesorías que no debía. Muchas veces estoy seguro que ese señor subintendente no había leído este numeral, no lo había leído. Volvámoslo a leer para que nos quede clarísimo. Prestar a título particular o a través de terceros servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos concretos de los cuales conoció el ejercicio de su cargo o funciones. Clarísimo. El subintendente había conocido un procedimiento, claro. Se puso a asesorarlo, sí. Hasta llamó a la abogada y les ayudó a conseguirles una abogada. ¿Eso era función del policía? No, para nada. Entonces, ojo con eso. Pasemos a la 20. En ese caso puntual, o sea, ¿quién se dio cuenta de esa situación? Porque nosotros, más de uno de pronto por desconocimiento lo hemos hecho, porque no puede decirlo que no, pero lo hace uno sin obrar de mala fe, pero por desconocimiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, en ese caso, ¿qué pasó? ¿O por qué se le pasó a tu profe? ¿Quién se dio cuenta? ¿Cómo fue la situación? Porque, pues, imagínese. Muy buena pregunta, comando. Claro, es que ahí el policía obra de buena fe. El policía lo hace con buena intención. Muchas veces ve a las personas angustiadas, las ve en medio de la desesperación y pues decide ayudarlas, asesorarlas con lo que él sabe, con lo que él conoce. Y entonces les dice, no, mire, haga esto, haga lo otro, vaya allí, realice esto, recopile esto, dígale a fulano, venga, llamamos, no sé qué. Pues mire que es una falta disciplinaria por irse a asesorar a un particular de un procedimiento que conoció. ¿Sí ve? ¿Que por qué llegó eso a disciplina? Porque un hermano del homicida, porque ya se había comprobado,
un hermano del homicida dijo que los policías habían ayudado para que el hermano se viera implicado en ese procedimiento. Y fue el que puso la queja, un hermano del que había cometido el delito. Fue el que puso la queja y se abrió el proceso disciplinario. Lo llamaron a ampliar la declaración y dijo sí, el policía lo llamó, el policía estuvo diciendo esto, lo otro, fue el que nos asesoró, estuvimos en tal cafetería, es más, le gastamos un café al policía. Doctor, qué pena, me confirma el artículo del numeral, que es que en estos días me pasó un caso con un compañero, también que hizo lo mismo, lo judicializamos al bandido que estaba despendiendo y después le dijo, no, usted solo tiene que ir a decirle allá al fiscal, esto y verá que eso lo sueltan ahí rapidito. ¿Se da cuenta, comando? ¿Se da cuenta? Es que no, vea, todas las faltas gravísimas están en el artículo 45 de la ley 2196, artículo 45, faltas gravísimas, eso está en el numeral 18. Pasemos a la siguiente. Listo, doctor, gracias. Bueno, pasemos a la 21. Conducir, operar, tripular o navegar vehículos, maquinaria, aeronaves o motonaves en estado de embriaguez cuando se encuentre en periodos de descanso o situaciones administrativas tales como franquicia, permiso, licencia, vacaciones, incapacidad, excusa de servicio, suspensión o en hospitalización, así como en vigencia de medidas sanitarias. En esta sí que se incurren los policías todos los días. Salen de vacaciones y es normal que le den ganas de tomarse unos traguitos, de relajarse. Tanto trabajo, ¿cierto? Desestresarse un poquito. Hasta ahí todo bien. El problema es cuando se le da por ir manejando el carro en ese estado. Así se haya tomado una copadita, usted sabe que le marca, el alcosensor le marca. Si le marca con el enjuague bucal del Listerine, pues imagínese con un traguito, con una cervecita. Y es en todas las situaciones administrativas, todas, franquicia, permiso, vacaciones, excusado, todas, absolutamente todas. Falta gravísima, destitución. Y fuera de eso, pues las sanciones respectivas de las autoridades de tránsito, ¿no? Si no estoy mal, pues le suspenden la licencia de tránsito por determinado tiempo y el respectivo comparendo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esta falta gravísima así como está. ¿Por qué? Porque listo, supongamos que el policía incurrió en esa falta disciplinaria o en esa contravención. Se tomó los traguitos y se le hizo fácil, estaba a 2-3 cuadras de la casa, se le hizo fácil prender la moto, irse hasta la casa. Resulta que preciso, pum, lo paró tránsito. Su comparendo, le suspenden la licencia. Pero díganme ustedes, ¿qué tiene que ver esa actuación del policía que está de vacaciones y conduce su motocicleta habiéndose tomado 1 o 2 cervezas? ¿Qué tiene que ver eso con el servicio policial? ¿Qué tiene que ver eso con el cumplimiento de los fines del Estado? ¿Qué tiene que ver eso con los deberes funcionales del policía? Los deberes descritos por las diferentes directivas de la institución. ¿Qué tiene que ver? Desde mi punto de vista, nada. Segunda pregunta, ¿en qué afecta? ¿En qué afecta que el policía se haya tomado 2 cervezas o las que hayan sido y haya sido parado por una autoridad de tránsito? ¿Eso qué tiene que ver con el servicio policial y qué tiene que ver con el cumplimiento de los deberes funcionales? ¿En qué los afecta? En nada. En nada, él no está uniformado, no está actuando, ejerciendo sus funciones como policía, está disfrutando de sus vacaciones, de su permiso, etcétera, etcétera. Que cometió una contravención, listo. Doctor, qué pena con usted, pero es que, o sea, todas esas situaciones que usted trata, o bueno, que usted nos pone como ejemplo, todo lo quieren amarrar con imagen institucional. Sí, claro, eso es, pero es que si nos vamos estrictamente a esa interpretación de imagen institucional, si usted está de civil, ¿en qué afecta la imagen institucional? Es más, usted no saca el carnet, usted nunca le dice al de tránsito es que yo soy policía.
Nada, usted listo, comparendo, bueno, listo, excelente, lo pagamos. Que me inmovilizan la moto, listo. Pues ahí no afecta la imagen institucional. Cosa muy distinta si usted se pone a decir en medio de la borrachera que es que usted es policía y que usted es el comando sniper de los jungla internacional y que usted no le pueden hacer comparendo, y etcétera, etcétera. Eso es muy distinto. Es mejor decirle que le colabore. Eso es muy distinto, ¿no? Ahí sí ya, lógico que está afectando la imagen de la institución, pero eso ya es otra discusión. Pero si hablamos estrictamente de que usted está de civil, usted está de permiso, de vacaciones, se tomó una cerveza, se le hizo fácil llevar la moto a la casa o al parqueadero, qué sé yo, y preciso lo para una autoridad de tránsito, al cosensor y le salió positivo, desde mi punto de vista, y vuelvo y lo digo, es muy personal, pueden haber otras interpretaciones, es muy personal, pero desde mi punto de vista eso no afecta al deber funcional del policía, para nada. Él no está incumpliendo con sus deberes ante la institución. ¿Que cometió una contravención? Sí, listo. ¿Cuál es su sanción? La que disponga la autoridad de tránsito. Pero no por eso destituido. Ahí es donde viene a jugar el principio de la proporcionalidad, porque no es para nada proporcional que lo echen de la institución por esa situación. Y vuelvo y pongo el ejemplo de las otras instituciones que conforman el Estado. ¿Pasa lo mismo? No pasa lo mismo, ¿cierto? Si un procurador no está ejerciendo sus funciones y comete esa acción, pues su comparendo lo inmoviliza en el vehículo y listo. Pero no lo van a retirar del cargo, ni lo van a inhabilitar por 5 o 10 años. Eso no pasa. ¿Por qué con el policía sí? ¿Solo por el hecho de ser policía? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pasemos al siguiente numeral, por favor, al 22. Numeral 22. Respecto de los bienes de la Policía Nacional o de otros puestos bajo su responsabilidad, uso, custodia, administración o transporte, realizar las siguientes conductas a título de dolo. 2 puntos. A. Retenerlos, ocultarlos o apropiárselos. B. Usarlos en beneficio propio o de terceros. C. Darles aplicación o uso diferente. D. Dañarlos, cambiarlos o desguazarlos. E. Entregarlos a personas distintas de su verdadero dueño. F. Conducirlos u operarlos en estado de embriaguez. G. Malversarlos o permitir que otro lo haga. Volvamos a leer el B, el C y el D. Usarlos en beneficio propio o de terceros. C. Darles aplicación o uso diferente. D. Dañarlos, cambiarlos o desguazarlos. Listo. Les voy a poner un ejemplo. Sobre todo los señores oficiales, que son los que disponen de los bienes de la policía. Bueno, el nivel ejecutivo también, ¿no? Dispone de la motocicleta, dispone del radio y otros elementos del servicio. Pero por ejemplo hablemos del señor oficial que tiene a su disposición varios vehículos para cumplir el servicio y los utiliza para lo que no debe. El ejemplo que poníamos la vez pasada: manda al conductor a que recoja a la esposa que está haciendo el mercado, manda al conductor que le recoja a los hijos. Él se va a hacer diligencias personales en el vehículo policial. Falta gravísima, resultado: destitución. Y yo pregunto, ¿a cuántos han destituido por esta situación? Mire que la ley es clara, lo que pasa es que no la aplicamos. Muy clara. Y ahí no dice que solo aplica al nivel ejecutivo. El servidor público, ¿qué? Y es más, les voy a decir, cuando utiliza un vehículo o cualquier elemento que pertenezca a la institución y por ende al Estado y lo utilice en procedimientos que no tengan que ver con el servicio, incurre también en un delito. No solo en la falta gravísima, sino también en un delito. Se llama peculado por uso indebido. Incluso a cárcel. ¿Qué pasaría si se aplicara al pie de la letra ese artículo? Pregunto yo, ¿qué pasaría? Pues mire que las herramientas están, lo que pasa es que no se utilizan.
Pasemos al numeral 26. Apertura de procesos disciplinarios invocando este numeral, el numeral 26. Por ejemplo, el policía termina su primer turno, se va para su residencia o donde esté pernoctando y apaga su teléfono. Y resulta que en la mayoría de estaciones, en la mayoría de unidades tienen un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Y a través de ese grupo de WhatsApp el comandante imparte órdenes, formamos a tal hora, sale a servicio fulano se presentan al armerillo, tal, diferentes órdenes, ¿cierto? Y el policía se va a descansar, apaga su teléfono, normal, tiene derecho a descansar, ¿cierto? Resulta que hubo, qué sé yo, cualquier alteración del orden público que requería de la totalidad del personal de la estación para acudir a ese procedimiento. Le hicieron el llamado por el grupo de WhatsApp, lo llamaron, le hicieron muchas llamadas a su teléfono celular registrado en el área de talento humano. Es más, hasta le mandaron un correo por el correo institucional para que se presentara. Y el policía no se presenta. Cuando llega a cumplir con su turno que supuestamente le tocaba, el oficial lo notifica de que le acaba de presentar un informe para abrir un proceso disciplinario, invocando este numeral. Volvámoslo a leer. Abstenerse de ordenar u omitir prestar el apoyo en casos de alteraciones graves del orden público, Hasta ahí. seguridad y Hasta ahí, comando, hasta ahí. El policía que incurre en esa conducta está omitiendo ese llamado. En el ejemplo que pusimos, díganme ustedes, ¿sí o no? ¿Está incumpliendo o no está incumpliendo? Pues yo digo que no, porque si no lo han notificado, o sea, si normalmente él apagó el teléfono para descansar, si no lo han notificado, él no está incumpliendo porque ni siquiera lo han notificado normalmente. Para mí sí, porque se supone que sí se va a descansar, porque es una cosa del servicio, debe estar pendiente a los medios. Para mí también porque, por ejemplo, hay otros medios que son complementarios del servicio, si no estoy mal. Interesante esa discusión, ¿cierto? Yo soy de la postura de que no, pero hay fallos disciplinarios y muchos donde han sancionado a los policías, los han destituido por no acudir a estos llamados, incluso retiros por la facultad discrecional por no haber acudido a ese llamado para restablecer el orden público. Pero es que en ese punto en especial es ilógico que usted lo destituya si es que, bueno, si me hubieran notificado yo no fui, claro que sí, porque yo ya tenía conocimiento de que tenía que asistir a dicho servicio, o bueno, a dicho apoyo. Pero si normalmente listo lo apagué porque, qué sé yo, me estoy enfermo, voy a descansar, estoy con mi familia, no quiero interrupciones, y entonces me van a tomar como que porque me llamaron, entonces quedé notificado. Para mí la verdad no me parece. Bueno, pues mire que volvemos a lo mismo, vuelve y juega. La técnica de defensa que utilice el policía determinará si sale o no sancionado, y si sale sancionado, pues tendrá argumentos para demandar ante lo contencioso administrativo. Para mí no debería haber responsabilidad disciplinaria en el ejemplo que pusimos. ¿Por qué? Porque es que el policía sencillamente es un ser humano, no es un robot, y usted lo programa y le dice usted se prende y se apaga a la hora que yo quiera. No, el policía es un ser humano que necesita descansar, y obviamente el teléfono, y más siendo un funcionario público, que muchas veces el policía
comete el error de darle el número telefónico a gente del sector, por ejemplo los que trabajan en los cuadrantes, y reciben múltiples llamados. Desde mi punto de vista no es responsable disciplinariamente. Cosa muy diferente, si el policía realmente se notificó, como lo dice Cifuentes. Muy bien por ese apunte, excelente. Resulta que la notificación personal se debe hacer así, como lo dice, personal. Si usted autorizó a través de su correo electrónico que fuera notificado, pues lo puede notificar por ese medio. Que es que le envió el mensaje. Bueno, listo, se lo envió. Pero demuestre que el policía sí lo vio, que acusó recibo. Que se lo envió al WhatsApp. Demuestre a qué horas el policía envió el mensaje. Entonces, fíjese que ahí juega un papel importante el material probatorio. A través de qué medio me notificaron, cómo me notificaron y cuál fue el elemento cognitivo del uniformado. Si de verdad el uniformado se enteró que el orden público se había alterado y que debía acudir en apoyo a ese restablecimiento y no lo hizo, ahí sí le cabe la sanción disciplinaria, porque el policía sabe, desde cuando ingresa le dicen: usted está cobijado por un régimen especial donde usted debe estar disponible 24/7, ¿cierto? Y si se enteró y se hizo el de la vista gorda y apagó el teléfono y se perdió y volvió hasta el otro día, pues ahí sí le cabe su sanción disciplinaria. Aún así no considero que deba ser la destitución. Hasta una suspensión me aguanto, pero una destitución, es que imagínense, es desproporcional, totalmente desproporcional. Todas las que estamos leyendo son faltas gravísimas, no les olvide, todas las que hemos leído, faltas gravísimas. ¿Cuál es la consecuencia? Destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Vamos con la 27, por favor. Misareto, qué pena, ya para terminar ahí de pronto una última intervención. Al momento de uno decir, no hay llamadas, no hay correo de notificación, no llaman al compañero, simplemente escriben en el grupo, un ejemplo, el grupo que hay en la estación, por WhatsApp, escriben: la escuadra que hizo primer turno debe presentarse a las 14 horas para un servicio de estadio o para X servicio. No es una alteración de orden público, es un servicio o un apoyo a alguna situación especial que de pronto se presentó. Hay una discrepancia acá entre compañeros, pues el WhatsApp es un medio de notificación, pero al uno no contestarlo o no darse por notificado, también igual puede dar apertura a una investigación, sargento, solo por WhatsApp. No hay llamadas, no hay correos, no le mandaron el cuadrante a la casa que lo notificara, simplemente el WhatsApp. Depende si el comandante o el que emitió la orden, secretario o el que haya sido encargado de emitir esa orden, tenía otros medios para notificarlo y no los utilizó, no sería válido. Número uno. Número dos, aquí estamos hablando de cuando lo llaman a apoyar cuando el orden público se altera, y incluso dice grave alteración del orden público. Entonces, un servicio normal que se le ocurrió al señor comandante, ese día se levantó de malas pulgas y dijo: los que están descansando me llegan a servicio, y se inventa un servicio cualquiera, porque pasa, ¿sí o no? Se inventan un servicio que no está planillado, que no está predeterminado, sino que es arbitrio del comandante. Se levantó de malas pulgas y: no, los que están descansando, a apoyar. Desde mi punto de vista, no. Si solo fue notificado por el WhatsApp, no. Y todo depende, ¿no?, de las circunstancias específicas de cada caso. No es lo mismo si usted terminó primer turno y se fue a las 7 de la mañana a descansar y lo llaman a las 9, o le escriben en el grupo de WhatsApp a las 9 que se presente a las 12, y usted se levanta hasta las 12 y revisa su teléfono y hasta ahí se da cuenta. Es obvio que no tiene que haber responsabilidad, pero todo depende de los argumentos de defensa. Pasemos al siguiente, por favor, 27. Listo, exacto, muchas gracias ahí por la aclaración. El 27. Sí, 27. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes o psicotrópicas durante el servicio, o no permitir la realización de las pruebas físicas o clínicas para
Mire que en este numeral 27, para que lo tengan muy en cuenta, el policía va destituido sí o sí. Es decir, pongamos en contexto el ejemplo. Un policía sale de permiso, se toma sus tragos, regresa al servicio y un comandante se percata pues como del aliento o cualquier otro aspecto que indique que estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas. Y el policía dice, no me dejo hacer la prueba, yo no me dejo sacar sangre. Pues mire que el numeral dice que si incurre en esa conducta también va destituido. Es decir, va destituido sí o sí, déjese de hacer la prueba o no. Volvámoslo a leer para que lo entendamos. Póngale mucha atención. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes o psicotrópicas durante el servicio o no permitir la realización de las pruebas físicas o clínicas para su determinación, pese a ser requerido con plenitud de garantías. Entonces el comandante lo lleva a medicina legal y dice, mi patrullero, necesito que se haga la prueba de alcoholemia, consistente en extracción del agua hemático para determinar si usted está en estado de embriaguez o no. El patrullero le dice, no señor, yo no me dejo sacar sangre. ¿Por qué? Mi religión no me lo permite. Yo soy miembro del 7º día, o qué sé yo, del 8º día, del que sea. Y mi religión me impide que me extraigan sangre de mi cuerpo. Entramos en conflicto en dos derechos. ¿Qué pesa más? ¿El deber funcional, la orden legítima de hacerse el examen, o el derecho a la libertad de culto y el derecho a la intimidad? ¿Qué pesa más? El derecho a la libre culto. Entonces mire que si es así, este numeral sería inconstitucional, porque aquí dice, si no se... Otra cosa que yo veo, varias horas que yo trabajé cuando estaba en el ENCAL, había un señor patrullero X y él era consumidor, Sí. bueno, ya consumía, ¿me hago entender? Sí. Pero entonces digo que acá lo tratan, mejor dicho, como si fuera una cosa, como una estigmatización, mientras que a otra persona que ya se sabe que tras de que es consumidor y es expendedor, lo tratan como si fuera una enfermedad. ¿Sí me hago entender? No es con la misma rigurosidad del policial. Excelente su aporte, comando. Sobre eso hay una discusión más gigante todavía. Yo tengo por ahí un videito donde dice unos comentarios bastante críticos sobre ese tema. Puse en el ejemplo específico de los soldados profesionales. Me atrevo a decir, puedo equivocarme, pero me atrevo a decir que el 90% de los miembros del Ejército Nacional, el grado de soldados profesionales que trabajan en zonas de orden público, consumen sustancias alucinógenas, psicotrópicos y sus derivados. Me atrevo a hacer esa afirmación. Si alguien opina algo diferente, muy bien, pero es mi apreciación. ¿Qué los lleva a esta situación? Más allá del tema ético, más allá del tema moral, ¿qué circunstancias los llevan a estos personajes a consumir marihuana, por mencionar una, para ser claros? ¿Por qué el soldado profesional consume marihuana? Hay muchos factores. Número 1, el miedo. No produce miedo tener a yo no sé cuántos personajes enfrente con M60, con cilindros bomba, con granadas, con fusil, con AK-47 disparándole, con la única intención de matar. ¿No produce miedo? Y no es cierto que el soldado utiliza como medio para persuadir ese miedo su cachito de marihuana. Muchos dirán, no, excusa, el que es vicioso, pero ojo con eso, porque esa es una acusación a la ligera.
Pero si usted está ya metido en la selva, 24/7, durmiendo en el piso, patrullando horas y horas y horas. ¿Cuál es el otro factor por qué el soldado mete marihuana? Cansancio. Esas jornadas extenuantes en la selva, infernales, soportando el sol, el agua, el frío, el calor. Número 3, el hambre. Para nadie es un secreto que hay muchas tropas del ejército, incluso de la policía, que duran días sin remesa porque no puede llegar por la situación de orden público y están sobreviviendo y encuentran como medio para persuadir el hambre, el cansancio, el dolor, el miedo, la marihuana. Y eso los termina convirtiendo en adictos. Hay muchos pelados campesinos que llegan allá a ser soldados, que son sanos, que ni siquiera conocen eso, y allá en medio de su trabajo conocen eso y terminan volviéndose adictos. Al cabo del tiempo, estos militares tienen patologías de carácter psicológico y psiquiátrico. Primero, por la cantidad de vejámenes que tienen que presenciar. O sea, la guerra en Colombia es cruel. No es fácil ver morir compañeros. No es fácil sentir el terror de la muerte todos los días. No es fácil vivir y dormir como las ratas todos los días, en el piso. Comer en forma indigna. Estar alejados de la civilización, de la sociedad, de sus familias. Por eso estos señores del ejército cuando salen son desaforados, porque salen a satisfacer todas esas presiones y necesidades. 6 meses, 8 meses, 1 año internado en la selva. Por eso es que son sociópatas, desadaptados sociales. Pero mire que ni la propia institución entiende eso. ¿Qué hace la institución? Junta Médico Laboral, declarado no apto, sin reubicación, y le dan por ahí el 10 o el 12% de pérdida de la capacidad laboral. Y chao papá, para la calle, sin prestaciones, sin pensión, porque si no llevaba el tiempo necesario, sin pensión. Un 10% no le alcanza ni, esa indemnización es irrisoria. Con una patología psiquiátrica y con un problema de salud grave, que es un consumidor de sustancias alucinógenas. Es justo con ese muchacho que le sirvió a la patria 5, 10, 15, 18 años, que lo tienen a la calle a engrosar las filas de la indigencia. Es justo desde el punto de vista de la justicia. ¿No será que el Estado tiene responsabilidad ahí? Lo mismo pasa con los policías, los que los mandan a erradicar. Conozco patrulleros consumidores que fueron echados de la institución y hoy en día son indigentes. Los conozco. A algunos les estoy llevando procesos. Facilito medicina laboral, declarado no apto y para la calle. Para la calle. Entonces mire que esa es una problemática, y gracias ahí al compañero que hizo ese aporte, es una problemática que va mucho más allá del simple consumo de sustancias. Ahora bien, si usted analiza los demás servidores públicos, la jurisprudencia dice que el estado de embriaguez será sancionable siempre y cuando afecte el deber funcional. Siempre y cuando afecte el deber funcional, es decir, en palabras más, palabras menos, si un servidor público de cualquier entidad menos la policía se mete su cachito de marihuana a las 8 de la mañana antes de prender su computador y empezar a hacer sus labores, mientras no afecte el deber funcional o los deberes funcionales que debe cumplir, mientras no afecte el ambiente laboral donde se encuentra, no será falta disciplinaria. Eso hace parte de la protección de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y él tiene la costumbre de consumir ese tipo de sustancias, dosis personal.
Entonces se pega un cachito de marihuana por la mañana y otro por la tarde para relajarse. Pero el tipo es un excelente servidor público. Y la jurisprudencia dice, sí, muy bien, mientras no afecte el deber funcional, mientras no afecte el ambiente laboral. Es más, se refiere a la embriaguez también, por alcohol. Si el funcionario público llega embriagado, pero eso no afectó sus funciones, no hay falta disciplinaria. Pero mire que aquí en la policía no. Aquí lo pasan a la guillotina. Ah, que está embriagado. No me importa si afectó o no el servicio. No me importa si afectó o no el deber funcional. Le abro su proceso disciplinario y va destituido. Ah, que no se deja hacer la prueba. También va destituido. Entonces fíjese la diferencia y la gran problemática que genera este numeral. Pasemos al siguiente, por favor. 28. Incumplir decisión judicial, fiscal, administrativa o disciplinaria. Obstaculizar su ejecución. Oiga, esta le pasa a muchos policías, pero a muchos. Incumplir decisión judicial o administrativa. Póngale mucho cuidado. Incumplir decisión judicial o administrativa. ¿Qué es una decisión judicial? Aquella que ha sido emitida por un juez de la República, por un tribunal, ¿cierto? ¿Qué es una decisión administrativa? Aquella emitida por cualquier autoridad administrativa. Cualquier entidad que haga parte del Estado y que emita un acto administrativo y el policía no lo cumpla, será falta disciplinaria gravísima, causal de destitución. ¿Cuál es el ejemplo? Fácil. Alimentos, la más típica, alimentos. Entonces mi patrullero por allá fue y engañó a una peladita, le hizo un hijo en el sur del país, sobre todo, que pasa, y después lo trasladan o se hace trasladar y no le responde. Se puso de artista a querer mejorar la raza en el sur del país y dejó descendencia por allá y no responde. Pues la muchachita, ¿qué le toca hacer? Proceso para que le responda por el peladito. Y mi patrullero dice, ah, no, yo ni siquiera sé si es hijo mío, yo no le voy a responder. O hace la fácil, para quitársela de encima, va a un centro de conciliación de la comisaría de familia, del bienestar de familia, y concilia, dice, sí, yo le voy a pasar, tranquila, tranquila. Pero no cumple, le mama gallo. Pues imagínese. Doctor, yo trato para analizar, no sé, pronto si ahorita cuando termine. Sí. Dígame. Bueno, nosotros en X estación se nos acercaban las personas que trabajan para las financieras con los embargos. Entonces me decía, mi patro, hágame un favor, tenemos un vehículo que está así, nada le salió la medida por embargo y esa situación. Bueno, el vehículo X lo llevamos a las instalaciones para verificarlo. En el sistema PEA no salía, pero el señor me manifestaba, yo trabajo para la empresa tal, este es el oficio, lo puede verificar en rama judicial y tiene la orden de inmovilización, me puede prestar el acompañamiento. Llegó el señor subcomandante de estación y le dijo a la señora que no, que nos colocara el denuncia porque el vehículo no estaba allá, que estábamos haciendo un procedimiento irregular. Sí, comando, sí, bueno, el caso está bueno, pero no tiene que ver con el tema, entonces lo dejamos para el final, ¿listo? Entonces estamos hablando del incumplimiento de una decisión judicial o administrativa. Poníamos el ejemplo del proceso de alimentos, sea por juez de familia o sea por comisaría. Entonces, si usted firmó un acta de conciliación ante comisario de familia comprometiéndose que iba a pagar una cuota alimentaria y no la cumplió, falta gravísima, destitución. Falta gravísima. Ah, que usted tenía una deuda. Otro ejemplo, usted tenía una deuda con X banco, con X corporación y usted no cumplió con el pago de esa deuda y lo demandaron.
y el juez dijo, pague. Y sabe que hay unos perrazos que sabe qué hacen. No es para que lo vayan a hacer, ¿no? Pero ¿sabe qué hacen? Se hacen embargar el sueldo ficticiamente para que el banco o la cooperativa no tenga cómo ejercer el embargo, el secuestro y el remate, si es que hay bienes. Entonces ficticiamente le dicen a la esposa, demándeme por alimentos y embárgueme el sueldo, ¿cierto? De tal manera que le quede solo el 50% y ya no pueda el banco embargar por aquello del mínimo vital. Maniobra mañosa. Que con eso se quita la deuda, jamás. La deuda sigue viva, los bancos nunca pierden, jamás. Eso le va a seguir vivo, y si usted se muere, pues le embargan lo que le quede a los herederos, pero no pierde. El banco nunca pierde, jamás. Entonces, si usted incumple, otro ejemplo, lo viví hace 8 días, una audiencia de conciliación entre 2 policías. El uno le sirvió de fiador al otro. Esto sí que pasa, ¿oyó? Mucho policía incauto. Que el cursito, que sírvame de fiador, que parcero, que yo no sé qué. Le sirve de fiador y después, grave problema. 2 patrulleros, el uno le sirvió de fiador al otro. El otro fue y compró por allá un terreno, construyó. El hecho es que no pagó. Hizo la maniobra que le comento, se hizo embargar el sueldo de la mujer y de los hijos. Y le tocó pagar al otro patrullero, como estaba de codeudor. Tuvo que pagar 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. Estaba al borde de retirarse y al borde del suicidio. El sueldo embargado y con una deuda millonaria. Cuando llega el caso, pues intentamos la conciliación, llamamos al patrullero deudor y el patrullero dijo, sí, yo voy a pagar, no me preocupe, yo voy a pagar. Firmó el acta de conciliación y se comprometió a pagar. ¿Pagó? Nunca. Pero entonces mire lo que viene acá. ¿En qué numeral estamos? 28. Póngale mucho cuidado. Incumplir una orden administrativa judicial. Resulta que un acta de conciliación da tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Mi patrullero incumplió. Bueno, abrámosle su disciplinario. Y cuando vio que estaba abriendo la puerta de la destitución, ahí sí pudo conseguir el dinero para pagar. Entonces, ojo con eso, para que la tengan en cuenta. Tengan en cuenta lo bueno, no las maniobras mañosas que hacen varios policías. Vamos con el étnico, religión o creencias, discapacidad, edad, identidad de género, orientación sexual, lengua, opinión, ideología política, enfermedad o cualquier otra condición, actividad o circunstancia personal o social. Esta es clarísima, ¿no? Ahí estamos aplicando el artículo 13 de la Constitución Nacional. Todos somos iguales ante la ley, independientemente del color de piel, independientemente de la raza, independientemente de la religión, de la cultura, de la idiosincrasia que tenga. Entonces, esta es clarísima. El policía debe tratar a todo el mundo por igual. Que es de izquierda, que es petrista. A usted le toca tratarlo igual. Esa es más que clara. Pasemos a la otra. Ahí se me pasó una. Miremos el numeral 30. Numeral 30, literal F. Numeral 30. Respecto de los documentos de la Policía Nacional o de otras entidades públicas o privadas, realizar lo siguiente. Numeral F. Abstenerse de registrar los hechos y circunstancias que el deber le impone por razón del servicio, cargo o función, por registrarlos de manera imprecisa o contraria, de tal manera que afecte la finalidad constitucional, legal o reglamentaria de la policía
Policía Nacional. Para los policías que se la toman muy deportivamente con las anotaciones en los diferentes libros de diplomación, de minuta de servicio y demás. Si usted no realiza esa anotación en debida forma, describiendo la situación fáctica detalladamente, con precisión, mire que es una falta disciplinaria gravísima, literal F numeral 30, destitución, por no hacer bien una anotación. Entonces muchos policías dicen, eso yo para qué leo, eso yo para qué me preocupo por redactar bien, eso yo para qué aprendo un poquito de léxico. Pues mire que si usted conoce un procedimiento y no lo registra bien en una anotación, usted puede ir echado, así de fácil, tomando el término vulgar, lo pueden echar, proceso disciplinario y para afuera. Que si esto pasa, claro que sí. Muchos policías no saben redactar una anotación. Por más simple que sea, no la saben redactar. Muchos lo hacen deportivamente. A las 7 horas conocí tal caso, no sé qué, me llamaron, me presenté, llegué al caso, había la señora fulana, pare de contar, 3, 4 rengloncitos y chao. Pues mire que va destituido. Les voy a poner un ejemplo, así facilito. Creo que la vez pasada hablamos de eso, de un procedimiento que conocieron ciertos policías en el departamento de policía de Boyacá, por allá en el norte, colindando ya con los Santanderes, de la señora que capturaron supuestamente por lesiones personales. ¿Se acuerdan? Que la clase pasada se lo conté. Pues lo que más los hundió fue la anotación, porque esa anotación, un punto, una coma, cambia el sentido de las frases. Una cosa es lo que se quiso decir y otra cosa es lo que dice la anotación. El policía quiso decir, no, que a las 13 horas yo llegué a tal lugar, y resulta que escribió fue otra cosa, por no utilizar bien los signos de puntuación, por una tilde. He visto policías sancionados por no poner una tilde. Entonces es muy importante, y lo más vergonzoso es que hay policías antiguos, pero bien antiguos, 18 o 20 años en la policía, y con unas anotaciones que da pena ajena. Entonces es importante aprender a describir en una anotación un procedimiento que se conoció. ¿Cómo se hace? En orden cronológico, ustedes ya lo saben, en orden cronológico, de lo más antiguo a lo más nuevo. ¿Qué fue lo primero que ocurrió? Sin omitir ni un solo detalle, porque ese detalle lo puede a usted hundir o salvar del proceso disciplinario. Sin omitir detalle, debe hacer un recuento específico de los hechos. Que usted recibió una llamada, ¿quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Es más, debe anotar el número de donde lo llamaron y a quién pertenece. Que yo me desplacé hacia tal lugar, ¿en qué se desplazó? Que allá se encontraban varias personas, ¿qué personas? ¿Quiénes? Identifíquelos, individualícelos, nombre completo, número de cédula, teléfono, correo electrónico, etcétera, etcétera. Que nos encontramos en tal lugar, ¿qué lugar? Descríbalo. ¿En qué dirección específica? No, que por la avenida principal. La avenida principal, eso depende de la ciudad, depende del municipio. La avenida principal puede atravesar todo el pueblo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe. Consejo: cuando ustedes hagan una anotación, háganla como si le estuvieran explicando a un niño de primaria qué fue lo que ocurrió, sin omitir ningún detalle. Pues a las 17 horas recibí una llamada a través de mi teléfono celular, me llamó fulanito de tal, del número 321-355, Posteriormente me dispuse a pedirle permiso a mi comandante para utilizar el vehículo de la estación de placas tal, el cual fue conducido por el señor policía fulanito de tal.
Llegamos al lugar de los hechos, se encontraban allí tales personas, descríbalas. Les voy a poner un ejemplo de un casito. Eso ocurrió en la ciudad de Duitama. El casito es el siguiente, para que miren la importancia de hacer unas buenas anotaciones. Este caso yo lo gané gracias a una anotación que un patrullero la hizo en forma indebida. Yo me lo voy a entrar aquí a un compañerito. Un señor patrullero hace una anotación así a la ligera y eso me permite a mí ganar el caso. Y es un caso importantísimo. Se los voy a resumir. Un señor de la tercera edad, más de 80 años de edad, se moviliza en una bicicleta turismera, no sé si las conozca, una bicicleta antigua, por una de las avenidas principales de la ciudad. En un cruce, lo que conocemos comúnmente como una Y, el señor espera que cambie el semáforo de la calle contraria, es decir, la que está enfrente a él, porque en la que él está no hay semáforo, el semáforo está al otro lado. Se detienen los vehículos de la otra calle y él decide pasar. Y en ese momento lo atropella un vehículo. Resultado, fractura de columna. Y el señor queda inválido, con 80 años de edad, sin tener quien vele por su sustento. El señor vivía de vender cositas a viejos clientes y con eso suplía sus necesidades y tenía un mínimo vital y vivía en condiciones dignas. Le ocurre este accidente y queda totalmente desamparado. ¿Quién se responsabiliza de este señor? Pues resulta que el señor lo atropellan, viene la ambulancia, lo recoge, lo llevan al hospital, queda la bicicleta ahí destrozada. El vehículo que lo atropella es un vehículo de alta gama, sin embargo nunca responde, nunca se preocupa porque el seguro responda, paradójicamente siendo un carro de alta gama que tenía seguro todo riesgo, nunca llama en garantía a la aseguradora, sino que simplemente dice que él no es responsable, que fue responsabilidad del viejito. 40 minutos después llega la patrulla de vigilancia del sector. ¿Qué encuentra en la escena de los hechos? Un vehículo estacionado de alta gama en la mitad de la vía, vestigios de una bicicleta destrozada y testigos de los hechos. El señor ya lo habían llevado para el hospital. ¿Qué anotación hace mi patrullero? El día tal, a la hora tal, recibí un llamado de parte de la central donde me indicaban que debería dirigirme a la dirección tal para conocer un accidente de tránsito. Hasta ahí bien. Llegamos al lugar de los hechos, donde un vehículo de placas tal, eso sí lo describió, de color tal, atropella a un señor de más de 80 años de edad, quien se atravesó, quien no escuchó el vehículo, por su avanzada edad, no escuchó el vehículo y por esto fue atropellado. Posteriormente recogimos la bicicleta, identificamos al conductor del vehículo y llamamos a tránsito para que hiciera el respectivo croquis. Esa fue la anotación del patrullero. Tránsito hace el croquis. Como no hubo los agentes de tránsito, que eran civiles, no eran policías, simplemente lo que hicieron fue identificar, llevar el vehículo para los patios. El señor pagó la respectiva multa, la respectiva comisión y sacó el vehículo al día siguiente. Vino el proceso y un año después se lleva a cabo la audiencia. ¿Cuál fue el error del policía? Díganme ustedes, que todos los días conocen este tipo de casos. Para mí el error es que el policía, imagínense, cuando llegó, estaba solo los dos vehículos y él se cuenta, o sea, él asume que el señor lo estrellaron porque él no escuchó, pero él, ¿por qué va a dar una versión o adelantarse a una cosa que él no sabe? No es perito para decir que por eso estrellaron al señor. Para mí, yo por eso, cuando llegué al lugar del sitio, hay una cicla botada, bueno, hay un vehículo estacionado así en placas tal, y la ciudadanía que se encontraba en el lugar manifiesta que fue así.
pero para mí está mal de que el policía presuma de que fue culpa del señor o buscador, mejor dicho, dando un dictamen de lo que pasó en el accidente. Excelente, Cifuentes. 560 también opino igual que el compañero. Ahí el policía tenía que poner que al parecer él no podía afirmar esa situación. Y obviamente el compañero no era técnico de seguridad vial para establecer esa situación. Excelente. ¿Sería que el policía tenía mala fe de favorecer al dueño del vehículo y no al anciano? Muy seguramente no. El policía actuó de buena fe, pero hizo una anotación a la ligera. Una anotación por salir del paso. Y efectivamente, como lo mencionan los tres compañeros que intervinieron, el patrullero no es perito, no es médico. O sea, según esa anotación, y eso fue el argumento en la audiencia, el patrullero también carga el aparatico este que mide la capacidad auditiva de las personas, ¿cierto? Y además de eso es omnipresente, porque estando ahí donde estaba el vehículo y la bicicleta fue capaz de determinar a más de 2 kilómetros de distancia que estaba el hospital, y desde allá determinó que el señor no podía escuchar. Una especie de clarividente o una persona avesada en temas científicos a la distancia. Porque ¿cómo determinó que el señor no podía escuchar? ¿A él le constaba? No. Entonces se dejó llevar por lo que dijeron. Y es más, corrijo ahí Cifuentes, hasta cierto punto que lo que usted mencionó, bien. Pero anotar en ese libro, decir que la ciudadanía manifiesta esto, no, el policía no tiene por qué anotar eso. La ciudadanía puede manifestar lo que quiera. Cuanto mucho que puede hacer el policía. En el lugar de los hechos, cuando llegamos, se encontraba el señor fulanito de tal y fulanito de tal, quien dijo, palabras textuales, abro comillas, lo siguiente. Y ahí es donde apunta lo que dice Cifuentes. Pues resultaba el caso, pues se cayó. De buenas el patrullero, porque si yo hubiese querido abrir proceso disciplinario, lo abro, pero obviamente uno no va a hacer eso. Pero si hubiera querido abrir proceso disciplinario, se va. Y es más, el caso es todavía más profundo. ¿Por qué? Porque se persiguen dineros. Entonces, por esa anotación del policía, el proceso de indemnización del señor se retardó y eso afectó su mínimo vital. 2 o 3 años que duró el proceso judicial. Pues este señor podía interponer una acción de reparación directa, aduciendo que por culpa del policía él tuvo que acudir ante la justicia para obtener un derecho que siempre tuvo, pero que por la versión del policía esto se alargó en el tiempo y él se vio afectado en su mínimo vital, en sus condiciones de vida, no tenía con qué comer ni cómo trabajar. Y puede venir una acción de repetición. ¿Sí saben qué es la acción de repetición, no? Cuando un funcionario comete un error o hay una falla en el servicio y afecta a un ciudadano y el ciudadano demanda al Estado y el Estado lo tiene que indemnizar, el Estado puede repetir en contra de ese funcionario para que éste sea el que pague esa indemnización. Entonces, para que no se la tomen muy deportivamente con la redacción de esas anotaciones. Listo, pasemos al siguiente, ahora sí, 34. Dice 34, agredir físicamente a superiores, subalternos o compañeros. Clarísima, esa está súper clara, ¿no? Y aplica no solo hacia el superior, también aplica hacia el subalterno. Agredir físicamente, causal de destitución. ¿Ustedes vieron el video de la mayor que se embriagó aquí en Antioquia? Y que cascó a unos patrulleros y una patrullera la mechoneó y de todo.
¿Sí lo vieron? ¿No lo vieron? Hay cosas donde no van a aparecer en el video. Yo me, Por pre- la banda, ¿no? yo me pregunto, ¿sería que si hubo sanción disciplinaria en ese caso? Ahí habían como 10 faltas disciplinarias, de delitos incluso. Hace tiempo como que no hubo porque como no estaba la nueva ley. Con la ley anterior también iba sancionada. Pero yo me pregunto, ¿sería que si hubo sanción? Y era clara la destitución, aquí lo estamos viendo. Agredir a un subalterno, todos eran subalternos, una manada de patrulleros que los cascó, les metió cachetada, los rasguñó. La patrullera que la trató de perra y yo no sé qué más. El estado de embriaguez, conduciendo un vehículo. Yo me pregunto, ¿habría sanción disciplinaria? Yo lo dudo, la verdad lo dudo. Pero ¿qué tal si ese videíto con una nota anónima se pasa a disciplina? Con la nueva ley, donde cualquier ciudadano puede verificar qué pasó con el proceso. Eso no era como antes que lo archivaban, lo engavetaban y chao. Ahorita hay más ojos encima del proceso. Entonces, ¿lo tienen que tramitar o lo tienen que tramitar? Sí o sí. Vea, con la ley anterior yo pasaba cada rato solicitudes de aperturas de derechos de procesos disciplinarios en contra de oficiales de las oficinas de asesoría jurídica, del área de prestaciones sociales y de la Dirección General de la Policía, porque duraban meses sin contestar un derecho de petición. Se les presentaba un recurso de apelación, un recurso de reposición y pasaban 6 meses, 7 meses y no respondían. Y la ley dice que si usted no cumple con sus funciones, incurre en falta gravísima. Y taxativamente el artículo 86 del CEPACA dice que si se presenta un recurso y no lo resuelven dentro del término de ley, será falta gravísima causal de destitución. Pues amparado en esa les pasé muchos informes, muchos oficios, muchos derechos de petición, solicitando que se aperturaran esos procesos disciplinarios. ¿Qué los salvó en esa época? La pandemia. Tenían una excusa, ¿no? Que estaban congestionados, que el personal no podía ir a las oficinas, que tuvieron la excusa. Pero apenas se acabó lo del tema de la pandemia, apenas levantaron el decreto, les volví a meter los derechos de petición. Y ahorita con la entrada en vigencia de la nueva ley, los voy a volver a pasar. Porque tengo como 10 o 15 recursos que pasé y me lo respondieron por allá 4 o 5 meses y me lo responden por salir del paso. Entonces hay una señorita teniente efectivo que está involucrada en ese proceso disciplinario. Vamos a ver qué pasa. Listo, pasemos al siguiente. 35. Impedir el cumplimiento de deberes funcionales o imponer labores ajenas al servicio. Labores ajenas al servicio, lo que hemos venido mencionando. Policías, esclavos teniéndole una sombrilla al comandante. Volviendo a la época romana, ¿no? Que los romanos tenían esclavos hasta para que les limpiaran sus fluidos corporales. Y en ocasiones pareciera que la policía aplicara eso al pie de la letra, ¿no? Auxiliares, patrulleros. Pero ojo que eso pasa es porque el subalterno lo permite. Eso pasa porque el subalterno lo permite. El subalterno permite que le pisoteen y que atenten contra su dignidad humana. Pero eso muchas veces pasa, sí, por eso y porque mucho compañerito, que perdón la palabra, como muy labor. Eso es lo que pasa, que le brillan las botas hasta los oficiales. Eso es la verdad, esa es la verdad. Pero eso no puede pasar, hombre, eso no puede pasar, o sea, el hecho o sea, partamos del hecho de que toda persona es igual ante la ley. Y si nos vamos un poco más allá, todos, pero absolutamente todos los habitantes de la Tierra somos iguales. Respiramos el mismo aire, nos calentamos con el mismo sol y seremos sepultados en la misma tierra. Entonces, ¿por qué yo voy a
pisotear mi dignidad por satisfacer las ínfulas de superioridad de otra persona. Que el grado, no, pues el grado es una cosa muy distinta, eso es una situación administrativa. Pero debemos partir de la base de que somos personas y merecemos respeto a nuestros derechos. Acuérdese en el artículo 1 de la ley 2196, dignidad humana por sobre todas las cosas, dignidad humana. Dignidad humana. Listo, pasemos al siguiente. Ya nos quedan 2 y terminamos. Numeral 40. Portar o usar armas o municiones diferentes a las que se asignen como dotación o alterar las armas y elementos de dotación. Puse este numeral porque hay una discusión y yo creo que ustedes lo han escuchado, de muchos policías que fueron sancionados disciplinariamente por portar un arma traumática. Incluso se llegó al descaro y a la desfachatez y a la ignorancia jurídica de capturar a un policía por presunta flagrancia por porte de este tipo de armas. O sea, un policía capturando a otro policía porque portaba un arma traumática. Yo no he escuchado algo más absurdo que eso. Primero que todo, ¿dónde está el delito? ¿Cuál es el delito? ¿Portar un arma traumática es un delito? No. El Código Penal dice el que porte arma de fuego. Y un arma de fuego es muy distinta a un arma traumática. Muy distinta. Que sacaron un decreto donde prohibían o regulaban este tipo de armas. Sí, claro, pero es que la vigencia, eso no entró a regir automáticamente. Les dieron más de 8 meses para realizar los trámites necesarios, que era registrar el arma ante la autoridad competente, es decir, ante el ejército. Doctor, en ese caso entonces, mi policía, el que realizó la captura, se extralimitó en sus funciones. Claro. El policía afectado o capturado puede revertir esa situación y si se le complica al que realizó ese procedimiento tan mal hecho, ¿no? Pero por supuesto que sí, leamos el numeral 3. Por supuesto que sí, lo privó de su libertad. Leamos el numeral 3 del artículo 45. Es que hay una extralimitación total, un desconocimiento de la norma, y ahí lo que se deja ver es la arbitrariedad de muchos comandantes que ponen por encima las 2 rayitas, las 3 rayitas que tienen encima del hombro, y las ponen por encima de la razón y de la sensatez. Eso es la frase favorita, usted no sabe quién soy yo, es que por eso es que una que he escuchado últimamente y me parece de lo más ridícula y de lo más absurda, es que por eso es que yo soy oficial y usted es del nivel ejecutivo. ¿Sí la han escuchado? 5 de Z. Por ahí en un video apareció eso. Un video que están como en un estadio Ajá. y el teniente le dice a un suboficial que por eso es que soy oficial. Sí. A mí me la decían cuando salí de escuela y después la terminó con la frase no sea igualado, patrullero. No sea igualado. Eso es cuando le vuelvan a decir no sea igualado, digamos, es que permítame, pero es que yo tengo derecho a ser igualado, porque todos somos iguales ante la ley. Así de fácil. Entonces, tenemos el numeral 3. Sí, señor. Permitir o dar lugar a la fuga de No. persona capturada. No, entonces miremos el 2, creo que es el 2. Ya, 60, sí, señor, el 2. Dice, privar ilegalmente de la libertad a una persona o demorar injustificadamente su conducción ante la autoridad competente. Ahí. O negar información sobre su paradero. Listo, ahí está Cifuentes, numeral 2. Privar de la libertad a una persona, falta gravísima de destitución. Basta con que este policía, que fue víctima, porque es una víctima, de este procedimiento, pase un informe, se aperture el proceso disciplinario y el señor policía que realizó
ese procedimiento irregular, pues va destituido. Porque es que eso no aplica, o sea, no hay delito. ¿Dónde está el delito? Yo no le veo ningún delito por ningún lado a eso. Por ningún lado. Y si analizamos más a profundidad, en este momento no se pueden hacer ni capturas ni incaptaciones de ese tipo de elementos, porque todavía no hay una regulación clara, precisa y concisa al respecto. Ahí está una ley, un decreto presidencial, que eso fue más mediático que otra cosa, por todos los delitos que se cometieron y que se volvieron un show mediático en Bogotá, y el presidente de la República, por salir bien y calmar las aguas, sacó ese decreto. Pero ahí hay muchas cosas en ese decreto que son inconstitucionales. Dieron una prórroga de 8 meses, pero esa a la larga no va a entrar en vigencia ese decreto. Entonces, ese procedimiento, por eso puse ese numeral, porque muchos procesos disciplinarios se aperturaron por esa situación. O sea, yo como policía, si yo termino mi turno y me voy para mi casa, yo no puedo portar mi arma traumática. Si yo soy una persona que tengo enemigos en todas partes por ser policía, a mí me conoce todo el mundo, hacerle un atentado a un policía es lo más fácil del mundo, lo más fácil. Saben dónde vive, por dónde se moviliza, dónde trabaja, a qué horas pasa, absolutamente todo. Doctor, qué pena le interrumpo. En cuanto a eso, ya cambió el nombre, creo que es de armas de letalidad reducida. Creo que ya no son armas traumáticas, ¿no? Sí, sí, le están menguando ahí como las palabras, pero eso viene siendo, como se dice vulgarmente, el mismo burro con distinta enjalma. Entonces, ¿cómo que el policía no puede portar un arma traumática? Claro que sí. Cosa muy diferente si lo utiliza para lo que no debe, o la utiliza en servicio. Eso es muy distinto. Pero si usted en su cómoda tiene un arma traumática y usted cuando sale de la estación en su vehículo personal carga su arma traumática como elemento de prevención, ¿cómo que no la puede utilizar? ¿Quién se inventó eso? Listo, miremos el último, 42 el parágrafo del numeral 42. Numeral 42. Dejar de asistir al servicio durante un término superior a 2 días o más, en forma continua, sin justificación alguna. Listo, ¿cuántos días eran antes? 4. 3. ¿Cuántos días son para el servidor público? Eran 3 días. 3 días que con la nueva ley bajó de 3 días, le bajaron a 1. O sea, quitaron 2 días, eran 3 días. ¿Cuánto es el término para los servidores públicos en general? O sea, ¿cuántos días se debe ausentar para que incurra en esta falta disciplinaria del parágrafo 40, del numeral 42? 5, mi sargento, 5. 4 a 5 días, jefe. 5 días. Entonces vuelve y juega otra vez el trato desigual. ¿Por qué por el hecho de ser policía son 2 y los demás funcionarios 5? Pero es que el servicio de policía es más grave, es más sensible, ¿no? Están tratando con la seguridad y demás. Y yo me pregunto, ¿cuántas instituciones del Estado manejan temas más delicados y más graves de los que se trata la policía? ¿Cuántas? O si un alcalde se ausenta 5 días y es el comandante en jefe de la policía, ¿sí o no? A nivel local. Entonces vuelve y juega la discriminación con la policía. 2 días el policía, 2 días. 5 cualquier otro servidor. Listo, muchachos, por hoy quedamos listos. Agotamos faltas gravísimas, ya quedaron evacuadas. No sé si tengan alguna duda de alguna falta disciplinaria gravísima, que la aclaremos. El compañero que me había preguntado, ¿me recuerda el casito, porfa? Rojas, creo que era.
Rojas, del casito de que era que me mencionaba, un tema de un vehículo que lo ponían a disposición. Se nos fue Rojas. Sí, él trae a colación de la situación de los embargos de los vehículos parqueaderos. Se nos fue Rojas, ¿cómo es el casito? Doctor, mire, se nos acerca el señor que nos dice que trabaja para la empresa, bueno, una que recoge vehículos para Bancolombia, y que tiene la orden de movilización emitida por un señor juez. Llevamos el vehículo al CAI pues para verificar, pues primeramente no aparece en el sistema. Pero espere, vamos por partes. ¿Dónde estaba el vehículo? No, estaba transitando la vía, ¿Y quién lo transitaba? una señora. ¿La señora era la propietaria? Sí, señor. ¿Y la persona que trabajaba para esa susodicha empresa, cómo sabía del vehículo? ¿Cómo supo? Pues él nos manifiesta que la misma empresa a donde ella había acudido para que le falsificaran el vehículo, lo había enviado. O sea, a ver si le entiendo. El tipo que representaba la empresa que ejecutaba los embargos venía junto con la señora en el vehículo, ¿sí? No. Lo tenía ya localizado porque la señora al parecer no había dejado realizar el embargo. Bueno, primer punto. ¿Dónde estaban ustedes cuando este señor los requirió? Estamos en la vía pública. ¿Usted pertenecían a un cuadrante o a qué unidad o qué? Una reacción bancaria. Redacción bancaria, listo. ¿El vehículo estaba dentro de la jurisdicción que ustedes tenían? Sí, señor. ¿El tipo los llevó a ustedes hasta donde estaba el vehículo? Sí, señor. ¿Y acto seguido ustedes qué hicieron? Llevamos el vehículo hasta el CAIPES para verificarle si efectivamente le aparecía algún embargo en el sistema PEA Sí. o en otra situación que se le pudiera verificar, ya sea con automotores. Sí. ¿Verificaron y qué pasó? Pues en el sistema PEA no, pero nos comunicamos con automotores y que ya le habían oficiado ellos ese vehículo. ¿Les habían qué, perdón? Ya les habían oficiado para que lo subieran al sistema PEA, pero pues todavía no lo habían. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, y ustedes solo hicieron la diligencia con automotores. Sí, señor, porque pues ahí en el sistema PEA no le aparecía. ¿Y ustedes no verificaron con el juzgado? Sí, con el juzgado, por eso también, con el juzgado también se verificó. Pero cuando de pronto le íbamos a decir a la señora que eso tenía, qué situación tenía, ahí llegó el mayor y dijo que no, que por qué teníamos que hacer eso. Que si no aparecía en el PEA y nos mandó informe. Informe, listo. Bueno, Ahí es donde voy a lo que usted está diciendo, que pues incumplí una orden administrativa judicial. lo primero que habría que verificar es si hay un auto, es decir, un escrito en el que el juzgado dice: el juzgado de pequeñas causas del municipio de tal decreta el embargo del vehículo de placas tal por la suma de dinero tal, por lo que oficia a las autoridades competentes para ejecutar esta orden judicial. Si está ese escrito, ustedes debían hacer el procedimiento, que es poner el vehículo a disposición de la autoridad competente. Que el mayor les abrió a ustedes que les pasó un informe porque supuestamente el procedimiento era irregular. Ojo, porque ahí se le puede voltear la pelota al señor oficial, precisamente por la causal que usted mencionaba: incumplir una orden judicial o administrativa.
¿Quién está llamado a dar cumplimiento a ese embargo? Autoridades de tránsito y Policía Nacional, ¿sí o no? Y eso me decían pues el de la empresa, es que me decían, yo como funcionario de esa empresa, yo no sé distinguir si usted es de vigilancia, si usted es de tránsito, si usted trabaja, yo estoy requiriendo para que me preste un acompañamiento. Claro, y el hombre tenía toda la razón. Además, la señora opuso resistencia. La señora se puso ahí toda grosera y yo decía, no, señora, colóquenle la queja, colóquenle la queja. No, pues este oficial sí, por eso estamos como estamos. Porque es que, ahí que hay, listo, supongamos que no aparece en la PDA. Eso es un error administrativo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que el vehículo no deba ser detenido. Hay una orden de un juez, legítima. Doctor, y también nos dijo que era por esa no es función suya, ¿cómo que no? Es que yo no puedo conocer un requerimiento. Claro, ¿cómo que no? O sea, ahí lo que ustedes tenían que hacer era pasar el informe. Ustedes, que nos pasó informe, listo, hágale, que nosotros también sabemos escribir. Y redacten el respectivo informe. El señor oficial se deja constancia a través del presente informe que el señor oficial fulanito de tal nos obligó a incumplir, ojo, nos obligó a incumplir una orden judicial por un error administrativo según él, porque no aparecía en el sistema del PDA. Pero ustedes estaban facultados por la ley, por una sentencia, por un auto de un juzgado para realizar el procedimiento. ¿Cómo que no? ¿Se da cuenta lo que le digo? Que es que hay muchos oficiales que utilizan la arrogancia, la petulancia y la ignorancia para cometer este tipo de cagadones. Doctor, y le tengo una mejor, ni siquiera lo pasó por que pronto no fuera nuestra función, sino que le dijo a la señora que no, que era que lo habían cogido el vehículo por fuera de la jurisdicción. Este sí estás peor que Judas. Judas le quedó pequeñito. ¿Cómo es posible que un miembro de la misma institución policial metiéndole la puñalada a sus propios hombres? O sea, mandando a un ciudadano para que les abra proceso disciplinario, hombre. Absurdo. Ustedes lo que tenían que hacer era pasar su informe. Hacerle el pasecito también. Solicito que se abra proceso disciplinario. Pero ustedes estaban legitimados para realizar el procedimiento. Ahí no hay discusión. Desde que esté el auto del juzgado que diga el vehículo se debe embargar, ustedes podían proceder. ¿Cómo que no? Bueno, doctor, de todas maneras, muchas gracias. Este casito pasó en el 2019, pero hasta ahorita fue que nos llamaron para esa situación. Y la verdad, pues, como desconocía mucho de la norma y pues ahorita ya estoy... Bueno, cuando lo llamen a rendir versión libre, pues usted aprovecha y solicita que vinculen oficialmente al oficial a la investigación disciplinaria, no en calidad de testigo, sino como investigado también. Y invoca el artículo que estábamos mencionando. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos. Muchas gracias, doctor. De un almuerzo. Listo, muchachos. Muchas gracias. Por hoy damos por terminada la clase. Considero que estuvo muy... muy formal. Muchas gracias por compartir ahí sus conocimientos, man, muy formal. Listo, muchachos. Nos vemos de hoy en 8. A la misma hora. 7 de la noche. Listo. Si Dios lo permite. Gracias, doctor. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias por tu tiempo. Amén, amén. Que descansen.